Mm. Buenas tardes, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, dicen. Estos últimos días ha habido muchos problemas para que se conecten, parece. Siempre empiezan siendo muy pocos. Anteriormente se conectaba mayor cantidad de personas. Sí, después del examen parece que no se conectaron mucho. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Escucha, me preocupa. Estaba fácil el examen, no creo que que sean desmotivados por el examen, si estaba tan fácil. Sí, más bien se han confiado, pienso yo. Y esta Por lo parte que está está, más difícil que la anterior. sí, está un poco más. Ya, bueno, les hago acuerdo que hoy Depende de que usted no los haga fácil para que todos podamos pasar. no, jamás va a estar dependiendo de mí. Depende de ustedes cuánto se esfuerzan para entenderle, estudiarle y aprovechar de cuando yo estoy en clase para preguntarme sus dudas. No debería de por qué depender de cómo yo haga mi examen. Pero sí, Pero, todo depende de uno nomás. bueno, jóvenes, hoy es nuestra última clase, así que, bueno, vamos a ver si es necesaria una segunda clase, ¿ya? Para hoy día. Empecemos. Análisis de costos. A donde quiera que vaya una producción, los costos la siguen, como si se tratara de una sombra. Las empresas deben pagar por los insumos, los tornillos, los solventes, los programas de computación, secretarias, expertos en estadísticas, entre otros. Los negocios redituables están claramente conscientes de que este sencillo hecho en cuanto determina sus estrategias de producción, pues de cada dólar innecesario que gastamos, se reducen las utilidades de la empresa en ese mismo dólar. Pero el papel de los costos va más allá de influir en la producción o en las utilidades. Los costos afectan las elecciones de los insumos, las decisiones de inversión e incluso las decisiones de permanecer o no en el negocio. Es más barato contratar un trabajador nuevo o pagar tiempo extra. Abrimos una nueva fábrica o invertimos en la antigua. Invertir en una máquina para que para la empresa nacional o reubicar la producción en el extranjero. Los negocios quieren elegir los métodos de producción que les resulten más eficientes para producir al menor costo. Ellos buscan maximizar su eficiencia. Siempre tratan de llegar al objetivo utilizando la menor cantidad de recursos que tienen, porque ya ustedes saben que los recursos de todas las empresas son limitados y a veces son muy pocos. Esta unidad está muy relacionada a la anterior, producción y costo. Ambos tienen unidades de medida muy parecidos. Anteriormente veíamos la producción total, ahora vamos a ver el costo total. Considere que una empresa que elabora una cantidad de productos representada por Q, siempre de aquí en adelante, por si acaso, siempre que queremos ver la nomenclatura de cantidad en cualquier fórmula, la van a ver con la letra Q de cantidad. Utilizando los insumos de capital, mano de obra y materiales, la empresa adquiere estos insumos en los mercados de los factores. Los contadores tienen la tarea de calcular los costos totales en dólares en que se incurre para la producción de bienes y servicios. A medida que se elaboran más productos,
el costo total aumentará, ya que para producir mayor cantidad de productos se necesita mayor cantidad de insumos, de mano de obra, de materiales, y los factores adicionales comprenden un costo monetario adicional. Es decir, el costo total de producir quesos, como habíamos visto, va a ir subiendo a medida que queramos producir mucho más queso. ¿Por qué? Porque para producir necesitamos pagarle al personal, necesitamos pagar la materia prima, necesitamos pagar los insumos, necesitamos pagar los recipientes, de repente el lugar donde hay que refrigerarlos, etcétera, etcétera. Y los costos van a ir subiendo más conforme vamos produciendo más. Los costos fijos son los que la empresa debe pagar incluso si su producción es igual a cero. Como por ejemplo, las empresas que están ahorita con el tema de la pandemia, por más que no hayan vendido o no hayan abierto, ellos deben pagar un costo fijo. Que en este caso puede ser sueldos y salarios, alquileres, de repente servicios básicos, entre otros. En ocasiones se denominan costos indirectos o costos hundidos, y consiste en conceptos tales como el alquiler de una fábrica, del espacio de una oficina, los pagos contractuales por equipo, el pago por intereses de crédito, los salarios, entre otros. Estos costos deben pagarse incluso si la empresa no produce nada y no se modifica la producción que se hace. Por ejemplo, en un despacho de abogados puede tener un alquiler de oficinas con duración de 10 años, y esto sigue siendo una obligación incluso si la empresa se reduce a la mitad. Es decir, que si queremos achicar la estructura, por más que achiquemos la estructura de personal que manejamos a la mitad o a la cuarta parte, si tenemos que pagar el alquiler no le interesa qué tan grande es nuestra estructura, solamente le interesa el pago por el espacio físico que estamos utilizando. Como el costo fijo es la cantidad que debe pagarse sin importar cuál sea el nivel de producción, es decir, si estamos produciendo al 20% de nuestra capacidad instalada, o al 30%, o al 50%, no le interesa el costo fijo. Igual nos van a seguir cobrando el monto total, sin importar la capacidad de la empresa que estemos utilizando. ¿Queda claro este tema de costo fijo? Sí, Licen. Sí. Ok, ahora veamos los costos variables. Son aquellos costos que se modifican cuando la producción cambia. Algunos ejemplos son los materiales que se necesitan para obtener una producción, como el acero para producir los automóviles, los trabajadores que cubren los puestos de las líneas de ensamblaje, la energía que se utiliza para fabricar, para que las fábricas funcionen, entre otras cosas. Por ejemplo, en los supermercados, este es un ejemplo que ustedes deben tener claro. El costo de un cajero, ¿ustedes creen que es costo fijo o costo variable? Costo fijo. Sí, yo pienso costo fijo igual. Les comento que mucho hace la cantidad de trabajadores que se tengan, las políticas de la empresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿han visto ustedes que de repente en cierto horario hay más cajeros que otros? Ya sea en el banco o en los supermercados. En los bancos creo que es pero por sucursales, en los supermercados es por horario. ¿A qué se debe esto? Cuando hablamos de costo fijo de un sueldo y un salario de una persona que no influye en la producción, es decir, que de repente tiene tareas administrativas, bueno, no cambia su actividad o su funcionalidad con respecto a la producción, es un costo fijo. Por ejemplo, si yo voy a trabajar si mi contrato dice que voy a trabajar 8 horas de lunes a viernes durante el mes, soy un costo fijo. Pero sin embargo, si me dicen, usted solamente va a venir, de repente, los días viernes, entre 2 y 4 de la tarde, ahí se hace costo variable. ¿Por qué? Porque mis planillas de cajero, por ejemplo, deben haber costos fijos y variables en el cajero.
Los que son permanentes, los que siempre están constantemente, seguramente esos son costos fijos. Pero en cambio, los cajeros que solamente vienen a cumplir cierta temporada o cierto pequeño lapso de tiempo, que no es permanente, esos son costos variables. Entonces, ahí necesito que hagan una pequeña aclaración, digamos, ¿no? Porque hay sueldos y salarios que sí se van a mantener fijos, sin embargo hay otros que dependen de la producción, dependen de los clientes, del flujo de clientes que se tenga. A eso se refiere con la diferencia entre costo fijo y variable. ¿Me dejo entender si el ejemplo de los cajeros? Sí, Leyendo el ejemplo, en un supermercado los cajeros son un costo variable, por eso dice en un supermercado, puesto que los gerentes pueden ajustar las horas que trabajan de acuerdo al flujo de gente que tiene la tienda. Por definición, el costo variable inicia en cero cuando la cantidad producida es cero. Los costos variables son una parte de costo total que crecen a medida que la producción crece. En resumen, el costo total representa el gasto monetario total mínimo necesario para obtener cada nivel de producción. El costo total aumenta cuando la cantidad producida aumenta. El costo fijo representa el gasto monetario total que se incurre cuando no se produce nada o cuando no varía nada en nuestra producción, aunque la cantidad varíe también en esos tres escenarios. Cuando no se produce nada, cuando varía la producción y cuando la cantidad de producción varía. El costo variable representa los gastos que varían con el nivel de producción, es decir, a medida que aumenta la producción, aumenta nuestro costo variable. ¿Por qué? Porque necesitamos mayor material para producir más productos. Entonces nos referimos a materiales como materias primas, salarios, combustible, incluso todos los otros costos que no son fijos. Ahora veamos el costo marginal. Es un concepto más es uno de los conceptos más importantes de la economía. El costo adicional de producir una unidad más. Supongamos que una empresa está produciendo 1000 discos compactos para un costo total de $10.000. Si el producir el disco número 1001 hace que el costo total aumente a $1006, entonces el costo marginal de la producción de ese disco es de $6. Lo vimos un poco este concepto de marginal en la producción marginal. Ahora hay que aplicarlo al concepto al tema de costos. ¿Recuerdan esa parte? Sí, Ok. Diferentes escenarios del costo marginal. A veces, el costo marginal de producir una unidad adicional de producto puede ser muy bajo. En ese caso, por ejemplo, vamos a analizar las líneas aéreas que vuelan sus aviones con asientos vacíos. El costo adicional de un pasajero es literalmente el costo de un maní. ¿Por qué? Porque seguramente gastan en el papelito del ticket, de repente, en el refrigerio adicional, en el seguro de la maletita, que son costos mínimos de un pasajero más, porque sin embargo, todos los otros costos son fijos. El tema de la azafata, el tema de la registradora, el tema de los impuestos que tienen que pagar al aeropuerto, etcétera, etcétera. Entonces, no es necesario otro avión u otro piloto adicional para transportar a esta otra persona. En otros casos, el costo marginal de la unidad de producción puede ser bastante elevado. Como por ejemplo, imaginémonos unas instalaciones eléctricas. En circunstancias normales, un generador puede hacer suficiente energía para una planta. Sin embargo, en una época calurosa, estos generadores de energía se ven a veces colapsados, ya sea porque la gente utiliza mucho aire acondicionado o hay una mayor demanda de electricidad. Entonces, de repente, las empresas que utilizan estos generadores se ven en la obligación de que para poder cubrir con la demanda de la electricidad, tienen que encender generadores más antiguos
que de repente no han tenido mantenimiento y por eso son muy costosos. Entonces, el costo marginal de encender tu otro generador es altísimo para poder cubrir con la demanda que tenés. ¿Se entiende ahí los dos escenarios? Cuando el costo marginal es casi nulo y cuando el costo marginal es demasiado alto. Ok, jóvenes, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un escenario en que la cantidad producida es 0, otro 1, otro 2, 3, 4, 5 y 6, y así sucesivamente. El costo fijo, como vimos por definición, es un monto fijo sin importar cuánto se produzca o a qué nivel, si estamos produciendo 1 o si estamos produciendo 6, igual mi costo fijo va a seguir siendo 55. Y dijimos que había un costo variable en el cual empieza en 0 y conforme va aumentando la cantidad producida, va aumentando el costo. Por último, por definición, tenemos el costo total, que no es otra cosa que la suma de los otros dos costos. Entonces, tenemos que, por ejemplo, vamos a imaginarnos nuestra querida empresa que estamos haciendo el ejemplo de la planta de queso de nuestra compañera Pura. Vamos a ir anotando. Entonces, voy a imaginarme un bloque de queso. Perdón, esto no debería ir aquí. Cantidad de bloques de queso. Aquí costos fijos vamos a poner sueldo del personal. Y costos variables van a ser de repente la leche, que es el más fuerte. Entonces, producir un bloque de queso, tengo que pagarle a una persona 55 bolivianos el día. Y para la cantidad de litros de leche son 30 bolivianos. La suma total es 85. Entonces, aquí vemos cómo el sueldo fijo de esta persona no se va a variar conforme vaya variando la cantidad de bloques de quesos que producimos. Sin embargo, el costo variable por la cantidad de leche que vamos a necesitar para realizar los quesos va a ir variando. Estamos hablando de costo, por si acaso, no de litros de leche aquí. Entonces, nuestro valor monetario del costo variable de leche va a ir en aumento en función a que aumentemos la cantidad de bloques de queso que estamos haciendo. Por lo tanto, el costo fijo va a ir aumentando junto con la producción adicional que se haga. ¿Se entienden los tres conceptos de costo fijo, costo variable y costo total? Sí, listen. Sí, listen. Ok, vamos a ver esta gráfica entonces. Ahora pasemos a ver el costo marginal. Aquí hay un espacio en cero que me gustaría que puedan calcularlo. Entonces, bajo el mismo cuadro anterior, esta vez solamente vamos a ver las cantidades, el costo total y el costo marginal. Si producir de 0 a 1 subió de 55 a 85, quiere decir que el costo marginal de producir una unidad, pasar de 0 a 1, es $30. De 1 a 2, si mi costo sube de 85 a 110, quiere decir que mi costo marginal subió 25. Entre 2 y 3, entre 2 y 3 bloques, por si acaso, de producir 2 a 3 bloques, pasó mi costo total de subir de 110 a 130. Eso quiere decir que el costo marginal de producir esa unidad adicional es de 20. ¿Cuánto será el costo marginal de producir entre 3 y 4 unidades de bloques si mi costo total subió de 130 a 160? 30. 30. Correcto. Vamos de la mano. Entonces,
Aquí vamos a ver las gráficas, cómo se comportan con respecto al costo total y al costo marginal. El costo total, como les dije, por definición, va en aumento. Tiene una pendiente positiva. Su relación es directa. A medida que aumentamos la cantidad producida, aumenta el costo total. Y viceversa. Si queremos ir reduciendo la cantidad producida, nuestro costo total irá en descenso. Y cuando graficamos aquí el costo marginal, es una manera de que veamos en qué momento producir una unidad adicional se nos hace demasiado caro, como es aquí en la quinta unidad. Cuando pasamos de la cuarta a la quinta unidad de bloques de queso, nuestro costo marginal sube a 50 Entonces es el punto más alto dentro de nuestra curva de producción. ¿Alguna duda con respecto a esto, jóvenes? A ver, vamos a intentar hacer un ejemplo. Y van a intentar llenar ustedes el cuadro, por favor. Luis, una preguntita. O Sí, sea dígame. que cuando el costo marginal es muy elevado, ¿no conviene aumentar la producción? ¿O eso Correcto. quiere decir? Para eso Ah, sirve ese estudio, para ver en qué momento nosotros es mejor de parar la repente producción. bajar la O sea, producción o o de repente mantenerla. producir otra cosa, ¿no? Ah, ok. Listo, gracias. Luis. Ya, vamos a hacer un ejemplo ¿de qué quieren hacer ejemplo? A ver. Esto que les encanta, no sé por qué. Cantidad de botellas de Fernet, de Pícaro. El costo fijo, vamos a decir que el alquiler de la empresa. Tengo un alquiler de $300 mensual. Perdón. Y tengo un costo variable que va a comportarse 120, 160, no, está 170, 220, 250, 270 y 275. Calcúlenme entonces, jóvenes, ustedes el costo total y aquí aparte van a calcular el costo marginal. En costo variable van a estar de repente la cantidad de botellas.
¿Cómo les está yendo, jóvenes? El costo total ya yo lo sumé todos. A ver, ¿cuánto tienen, pura? 300, ¿Ya? 420, Ok. 470, ¿Ya? 520, Ok. 550, Ok. 570, ¿Ya? 575. Ok. ¿Lo sacó el costo marginal? No, ese todavía. Ya, pero entonces. ¿Cómo dijo Lisa en ese que se sacaba el costo marginal? Sacando la diferencia entre cuánto es el costo total de una unidad con respecto a la siguiente. Por ejemplo, cuánto es el costo total de 0 y 1. Entonces hay que sacar la diferencia de ambos costos totales. Miren la gráfica anterior, ahorita se lo voy a poner en pantalla. De 0 a 1 había 55 y 85. Le sacamos la diferencia y tenemos 30. De 1 a 2, el costo total está en 85, pasó a 110. Por lo tanto, la diferencia de ambos es el costo marginal de 25. Y así sucesivamente. A ver, miren un poco el cuadro y rellenen y me dan el dato de los otros que faltan. Recuerden, por si acaso, que aquí no van al mismo nivel esto. Está en medio. Por eso es que está la rayita acá. Ya lo saqué, Lisa. ¿Ya? Dame un segundingo, quiero que alguien más lo haga por lo menos, por favor, que sean 2 personas. ¿Pura ya lo tiene? ¿Guarelis? Sí, ya Lisa, ya lo entendí ya. ¿Ok? Cantando. ¿Cuántos hizo? A ver. De producir entre 1 y 2. ¿Cuánto es el primero? ¿Cuánto es el costo marginal de ir de 0 a 1? ¿Cuánto varió mi costo total? 120. 120. Correcto. ¿Cuánto es el costo marginal de ir de una unidad a la segunda unidad? 50. 50. ¿Ok? De ir de la segunda unidad a la tercera unidad. 50. 50. Ah, ¿quién cantó 100? Hay que revisar su cálculo. No sé, yo dije 50. Yo dije 50. Yo igual. Ah, yo escuché bien, escuché un 100. Sí, sí, alguien dijo. El otro es 30. De ir de la tercera a la cuarta unidad. 30. 30. ¿Ok? Por último, de la cuarta a la quinta. 20. 20. Y la última, 5, ¿no? 20. ¿Cuánto? 5. 5. Ah, ven que hay en mis oídos no están ¿Qué fallando. dijeron? Ok, en este caso, por ejemplo, vemos que el costo marginal
más bien nos invita a invertir. ¿Por qué? Porque cada vez se vuelve más barato producir la unidad adicional. Entonces, para eso sirve este cálculo, para ver la importancia o para ver en qué momento nosotros aumentamos la producción o nos paramos ahí o disminuimos, porque producir de repente una unidad adicional me resulta demasiado caro, como en este caso de acá. Producir la quinta unidad se dispara demasiado el costo total. Y aquí también se puede ver la gráfica, cómo aumenta entre una brecha y la otra. Es el punto en que el costo total aumenta más. ¿Un ejemplo más o ahí se entiende? Jóvenes. ¿Se entiende, Lisen? ¿Se entiende? Bueno, uno más para que entendamos mejor. Ya. Esta vez lo voy a hacer de manera ascendente, ¿ya? Vamos a cambiar el ejemplo. Ok, jóvenes, intenten resolver este caso, por favor. Jóvenes, ¿alguno por curiosidad intentaba entrar al examen para ver que no tenga problemas como la otra vez? No hemos intentado. Bueno, yo no. Ya, cuando tengan un No, no tiempo, intenté. traten de verlo porque ya deberían poder visualizar el examen. Esa especie del martes. Ya lo tengo, listen. Ok, esperemos un segundito o alguien más de sus compañeros para que al menos 2 personas, por favor. ¿Alguien más? Ya lo tengo, dicen. ¿Listo? Ok, vamos. Entonces, el escenario de no producir ninguna unidad. ¿Cuánta unidad de costo total? 115. Cuando producimos la primera unidad, ¿cuánto tenemos en costo total? 150. La segunda unidad, 195. tercera, 245. 315. 15, 385. sexta. 465. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el costo marginal de pasar de la unidad 0 a la unidad 1? 45. 45. Sí. 35 Ah, no, no, millones. no, no. Ah, Espere, me faltó de la primera. estamos bien en álgebra. De la segunda unidad, de pasar de la primera unidad a la segunda unidad, ¿cuánto sería nuestro costo marginal? 15. ¿Cuánto?
45. 45. Oiga, que estamos en geografía. No, perdón, le puse 166. 45. ¿Ya cuánto de la segunda a la tercera unidad? 50. 50. De la tercera a la cuarta unidad. 70. De la cuarta a la quinta. 70. 70. Y de la quinta a la sexta. 80. Entonces, con este análisis, ¿qué podemos concluir? Cada vez que producimos una unidad adicional, se vuelve más costoso. Por lo tanto, se debe analizar en qué momento tomamos decisiones de cuándo producir mayor cantidad, cuándo mantener. Pura tu audio, porfa. Apaguen su audio, por favor. ¿Quién es? Ya está apagado. Bueno, decíamos. Aquí en este momento, por ejemplo, deben fijarse para su análisis. El costo variable llegó a superar el costo fijo. Y aquí es donde se comienza a disparar fuertemente el costo marginal. Ya comienza a subir demasiado. Entonces, es momento de hacer un análisis y ver si hablamos con producción para que sea más eficiente de repente y disminuya sus costos variables, o veamos si dejamos de producir porque nos está saliendo demasiado caro producir tanta cantidad, o si en el otro caso de que el costo marginal se hacía chico, se hacía cada vez más chico, hablar con producción para aumentar la cantidad producida y de esa manera aumentar la productividad y hacerse más competitivos en el mercado. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, se entiende. Bueno, jóvenes, con esto acabamos la unidad número 5, que la hice un poquito rápido por el tema de los tiempos. El día martes es su segundo examen. Es desde la unidad 2 hasta la... No, perdón, de la unidad 3 a la 5 es el segundo examen. Hagan la misma operación que hicimos anteriormente para ver si no están teniendo problemas para ingresar a la plataforma, que hayan registrado sus pagos, que se pueda ver mi examen, porque el examen ya está colgado hace 1 o 2 días, así que tendrían que poder verlo ustedes hoy día. ¿Ya? Entonces traten de revisarlo para evitar los problemas y en caso de que tengan problemas, tratemos de solucionarlo en la mañana, porque en la mañana va la gente a la universidad a trabajar, la gente de sistema, y tiene mayor predisposición porque está en su horario de trabajo, ¿no? Entonces, aprovechen eso. Hablen con la Alicia Pamela el tema de los pagos también, porque eso es muy importante para que los habiliten. Y bueno, no se confíen porque, como ustedes han visto, las últimas 3 unidades son un poco más minuciosas en tema de información y necesitan una recontraleída más adicional para que ustedes puedan dominarla y poder aplicarla. ¿Ya? Cualquier duda, consulta, yo igual voy a seguir con el WhatsApp. Y bueno, el día martes los espero para que podamos terminar la materia y ustedes puedan seguir avanzando. Nos vemos el día martes. Ya, Lisa, y no se olvide de mandarnos esta diapositiva, por favor. ¿No se las he mandado? Enseguida se las envío, ahorita se las envío. Ya, gracias. Ya, hasta luego.